En este capítulo del tutorial vamos a analizar los movimientos de rotación del tronco y de flexión lateral como medios para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. Inicialmente no es muy frecuente observar a personas que utilicen la rotación del tronco para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. Hay que tener en cuenta que para ejecutar ejercicios de este tipo es preciso disponer de máquinas, porque a veces hay personas que utilizan barras que se ponen en los hombros y realizan giros del tronco, pero realmente no son efectivos, porque al no tener ningún tipo de polea que genere resistencia, pues no aumenta la activación eléctrica de la musculatura. No hay muchos estudios que hayan analizado este tipo de movimientos, se han centrado más en otro tipo de ejercicios más comunes, como el encorvamiento, la incorporación, etcétera, pero sí que hay algunos estudios que han analizado la rotación del tronco desde la perspectiva de la activación de la musculatura abdominal. Uno de ellos es este estudio de Anderson y colaboradores del año 2002, donde analizaron diferentes situaciones. La primera, lo que ellos denominaron rotación fácil. Tanto sentado como de pie, al sujeto se le pedía que realizara una rotación del tronco sobre el eje longitudinal, pero una rotación ligera, sin forzar, sin llegar al máximo rango de movimiento. Y analizaron los diferentes grupos musculares que se observan aquí en la imagen: el recto anterior, el oblicuo interno, el oblicuo externo, eso en cuanto a los representantes de la musculatura abdominal, y luego otros, como el psoas, cuadrado lumbar, erector espinal, en su porción más superficial o en su porción más profunda. Pero nos vamos a centrar nosotros en lo que es la cuestión de la musculatura abdominal. Entonces, el número que encontramos arriba corresponde a la posición sentado y el número que aparece abajo corresponde a la posición de bipedestación. Y observamos cómo tenemos tanto un lado como otro. Es importante considerar dónde miramos, porque los músculos oblicuos, cuando hacemos una rotación, siempre se activa uno de un lado y otro del lado contrario, ¿sí? Porque uno es rotador contralateral, al lado contrario, y otro es homolateral, al mismo lado. Por eso están marcados los oblicuos en zonas diferentes. Entonces, al hacer una rotación, como observamos en la imagen, tenemos que irnos al oblicuo interno de este lado para ver cuánto se activa. Vemos que supera el 20%, pero está muy cerca de él. Sin embargo, el oblicuo externo no alcanza ese 20%. La rotación fácil, o sea, una rotación de poco rango de movimiento, no es suficiente estímulo para fortalecer la musculatura abdominal. En este caso hablamos de los oblicuos, que son los más importantes en movimientos de rotación del tronco, porque como vemos el recto anterior, el nivel de activación es el que es, está a cero. Sin embargo, ahora se le ha pedido que el sujeto haga una máxima rotación, que llegue hasta donde pueda. Y la diferencia del anterior, vemos cómo el oblicuo interno se activa mucho más, casi alcanza el 60%, y el oblicuo externo también se activa bastante más que antes, oscilando entre el 35 y el 45%. El resto anterior sube un poco, pero no tiene importancia en este tipo de movimientos. Por tanto, esta situación sí es ya efectiva para el fortalecimiento, pero hay que considerar que al hacer una rotación máxima, los ligamentos que están en la columna vertebral, algunos de ellos, se van a tensar. Cuando se tensan, comentábamos en capítulos anteriores que aumentan el estrés. Por tanto, va a haber un aumento de las cargas compresivas y va a haber también un aumento del estrés de torsión, porque se produce una gran activación muscular y sobre todo porque se aumenta la tensión en los ligamentos intervertebrales, que son, en definitiva, los responsables de generar una resistencia que nos lleva a un aumento de la activación muscular, pero disminuye la seguridad del ejercicio. Por tanto, esta forma de hacerlo no sería apropiada para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. En una tercera situación, lo que se ha hecho es jugar con rangos de rotación más intermedios, donde no se llega a la máxima tensión ligamentosa y por tanto el nivel de estrés es menor. Pero se ha jugado con el nivel de resistencia que se genera al movimiento de rotación. Lo que ocurre es que se ha hecho con las manos, y hacerlo con las manos tiene un componente de subjetividad que impide saber claramente qué nivel de activación se está generando si no hay electrodos por medio que nos permitan saber cuál es el nivel concreto de activación que genera el ejercicio. En este sentido, hay una serie de máquinas, como es esta, que permiten trabajar la rotación modificando la carga que queremos movilizar e incluso movilizando el rango de movimiento.
son máquinas muy interesantes, pero no las encontramos con facilidad. En este caso, cuando hablamos de esa rotación intermedia con resistencia, nos encontramos con mayores niveles de activación producidos por esa resistencia, tanto en el oblicuo interno como con el oblicuo externo. Entonces tenemos un ejercicio que es efectivo y que es más seguro, porque la rotación, el rango de movimiento está más limitado, pero que es más difícil de controlar. Otra forma en la que se ha analizado la rotación del tronco es generando una situación de fijación del tórax, del tronco, mediante un cinturón que tenemos aquí, y una plataforma móvil que nos va a hacer una rotación, en este caso, movilización de la pelvis, y la rotación se va a generar movilizando la pelvis en este caso y dejando fijo el tronco, mientras que anteriormente la pelvis era la que quedaba fija y lo que se movilizaba era el tronco. Entonces son dos formas diferentes. Es mucho más fácil hacerlo de esta forma que hacerlo de esta otra, porque habría que disponer de esta plataforma vibratoria. Al hacer esta rotación del tronco en esta disposición, en esta imagen, lo que estamos viendo es cuál es el nivel de activación que tenemos en la posición inicial, qué pasa cuando se hace la rotación de la pelvis hacia la izquierda y a la derecha. Y aquí tenemos los grupos musculares: recto anterior, oblicuo externo, oblicuo interno, la zona más medial, oblicuo interno, la zona más lateral, y el transverso abdominal. Porque el transverso abdominal, comúnmente se ha dicho de él que su función no es tan dinámica, pero aquí observamos que sí que tiene funciones dinámicas en cuanto a la rotación del tronco, también participa bastante. Y esta sería pues la parte más superior del transverso abdominal, la parte más medial y la parte más lateral. Entonces, si analizamos el perfil eléctrico que encontramos, vemos que en la posición neutral, al hacer el ejercicio, sin rotar, los niveles de activación son muy bajos, lógicamente, y luego cuando hacemos las rotaciones, pues los niveles de activación aumentan, y aumentan más en un lado o en otro, dependiendo de hacia dónde va la rotación, porque los electrodos solo se han puesto en una mitad. Entonces lo tenemos aquí, en esta imagen. Estos son los grupos musculares: transverso, oblicuo interno, oblicuo externo y recto abdominal. Estos son la representación de los electrodos, donde se han puesto sobre el lado derecho. Y al hacer la rotación, pues como ocurría anteriormente, hablando de oblicuos, se va a activar siempre uno de un lado y otro del otro lado. Oblicuo externo de un lado, oblicuo interno del lado contrario. Al hacer la rotación de la pelvis hacia la derecha, pues nos encontramos una mayor activación del oblicuo externo, una mayor activación del oblicuo interno, sobre todo la parte más lateral, la medial menos, por lo tanto se activan los oblicuos al hacer la rotación, y muy interesante también la activación del transverso abdominal. Por lo tanto, la rotación de esa forma, donde es la pelvis donde se mueve, es otra opción para trabajar esta musculatura, pero también teniendo en cuenta que si buscamos rangos de movimiento muy amplios, llegando al máximo, las cargas que se van a generar en la columna van a ser importantes y por tanto no serían situaciones tan seguras. Así que será necesario algún sistema, alguna máquina que nos permita hacer esta rotación en rangos intermedios, donde hay una resistencia a vencer que active la musculatura, pero que sin generar los grandes niveles de cargas que se van a producir si alcanzamos rangos máximos. En cuanto a la flexión lateral, los oblicuos también tienen capacidad de realizar esa acción y por tanto hay estudios que lo han analizado. En este caso, simulando una situación parecida a lo que se puede hacer en un gimnasio con una polea, aunque también muchas personas lo hacen con mancuerna, vamos a ver una inclinación lateral de diferentes grados, alcanzando diferentes angulaciones, con rangos de movimiento limitados. Al hacer eso, pues nos encontramos con el transverso abdominal que tenemos aquí, recto abdominal, oblicuo interno y oblicuo externo, con situación en la que no hay carga a movilizar, por tanto, lo único que tenemos que mover es el peso de nuestro tronco, o aquí en esta situación, con los mismos símbolos ya en negrita, nos encontramos con la situación de carga. Entonces, aquí hay una serie de cargas, o bien no se pone nada, o bien se coloca esa carga y podemos comprobar las diferencias. Evidentemente, cuando hay carga, los niveles de activación van a ser mayores. Siempre los símbolos en negrita, comparando una forma con su misma forma, van a estar por encima. Y lo que podemos observar
como norma general, es que conforme se aumenta el grado de inclinación, los niveles de activación van subiendo. Por tanto, a mayor inclinación del tronco, mayor flexión lateral, mayor nivel de activación. Pero como ocurre en la rotación del tronco, si se buscan flexiones laterales, inclinaciones muy importantes de gran rango de movimiento, las cargas generadas sobre la columna van a ser importantes. Por tanto, hay que buscar siempre situaciones intermedias que nos van a generar activaciones de la musculatura que son interesantes y, como podemos observar aquí, pues niveles de activación que van a oscilar entre el 20 y el 50% de la máxima contracción voluntaria. En esta imagen lo que estamos viendo es el mismo estudio pero de otro formato. Los niveles de activación de diferentes grupos musculares, aquí tenemos el transverso abdominal, el recto abdominal, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Entonces, los del lado contrario a donde está la carga y los músculos del lado donde está la carga. Entonces aquí tenemos la carga, el mismo lado de la carga, lado contrario. Entonces se está analizando los abdominales por este lado y también por este lado. Y aquí tenemos de pie, totalmente erecto, sin ningún tipo de inclinación lateral. Y aquí ya, pues con una inclinación lateral de 15 grados, de 30 grados. Y aquí también de pie, sosteniendo 20 kilos. Y ahora igual, 15 grados de flexión con 20 kilos, 30 grados de flexión con 20 kilos. Simplemente por estar de pie y mantener 20 kilos sujetados con una mano, pues aumenta las activaciones de la musculatura para estabilizar la posición, y conforme se aumenta el rango de movimiento de esa flexión lateral, los niveles de activación van aumentando. Vemos el perfil eléctrico como alcanza mayores valores de activación. Y en cuanto a las cargas compresivas, que las tenemos aquí, podemos ver cómo en una posición en la que tenemos un peso sobre una mano, si estamos totalmente en posición anatómica, no hay inclinación lateral alguna, tenemos un nivel de carga, pero conforme vamos aumentando el nivel de inclinación, a 10 grados aumenta el nivel de carga compresiva, y a 20 grados de inclinación sigue aumentando la carga compresiva. Conforme aumentemos el ángulo de esa inclinación, la carga compresiva va subiendo. Por eso hablábamos de que los rangos de movimiento no busquen el máximo, porque de ese modo las cargas compresivas van a ser importantes, y las cargas de cizalla, que son estas que tenemos aquí, la cizalla lateral, también van a ir aumentando, al igual que la cizalla anteroposterior, que son otros tipos de estrés que se generan en la columna, pues también aumentan conforme se produce mayor inclinación. En esa línea hay un ejercicio que también se suele ejecutar en esta disposición, en un tendido lateral con sujeción de los pies, que ha sido analizado por Conrad y colaboradores en el 2001, y que podemos observar que el oblicuo externo genera una gran activación, niveles altísimos de activación, tanto en la fase de subida como en la fase de bajada, y también en el recto abdominal, aunque lógicamente no tanto. Es un ejercicio efectivo, pero al igual que anteriormente, hay que tener muy presente que no hay que subir demasiado para no tensar demasiado los ligamentos de la columna vertebral y que no aumente demasiado el estrés en esa zona lumbar, y el movimiento tiene que ser lento para que el nivel de activación sea alto, se genere un área de trabajo importante y las cargas generadas sean menores. Y en el próximo capítulo del tutorial analizaremos una cuestión muy importante respecto al trabajo y muy comercial, donde existe un desarrollo de marketing importante y sobre todo de la publicidad para intentar vendernos diferentes aparatos de trabajo abdominal que prometen muchas cosas, pero desgraciadamente la realidad de esos aparatos es que ofrecen muy pocas.